nombre que no es tan fácil para pronunciar, pero se encuentra en la palabra de Dios. Y es Joiada, estadista justo. Hay una palabra ahí, estadista, y yo quiero explicar lo que es para que podamos entender por qué dice que Joiada era justo. Muy bien, estadista, veamos, acá lo puse, pues si ustedes quieren leerlo siempre se retiene mejor. Un estadista es una persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado. Ese es un estadista. Pero Churchill lo expresó de esta manera y me encantó la idea, porque también se aplica para nuestros tiempos. Y escuche esto. El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. ¿Es para estos días o no? Claro que sí. Bueno, la palabra de Dios así es, ¿verdad? No es un libro histórico, sino que es un libro transformador que se aplica a la vida de hoy, aunque muchos no lo crean, pero yo soy testigo de eso, y todos ustedes que están aquí también, y muchos de los que nos están sintonizando. Ahora sí, les invito a abrir la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 11. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. ¡Qué joyita de mujer! Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir. O sea, en la habitación, ¿no es cierto? Lo que conocemos hoy. Muy bien. Y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Ay, 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 pobre país de aquel entonces, ¿verdad? Con una reina como esta. Versículo 4. Mas al 7º año envió Joiada, y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová. Y les mostró el hijo del rey, y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo, otra tercera parte estará a la puerta de sur, y la otra tercera parte a la puerta del póstigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Versículo 7. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó. Obedientes, ¿verdad? ¿Sí? Y vemos ahí que Joiada era ¿qué? Sacerdote. Muy bien, tenía otra función. Y tomando cada uno los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Versículo 10. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza para nosotros! Que tenemos que estar bien armados en la casa del Señor, en la derecha y en la izquierda, ¿verdad? Y no estoy hablando de lanza, no estoy hablando de fusiles, no estoy hablando de arma blanca, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de la bendita palabra de Dios, que es nuestra arma y nuestro escudo. Muy bien.
Entonces continúa. Y los de la guardia se pusieron en fila teniendo cada uno sus armas en sus manos desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo alrededor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, batiéndole las manos, dijeron: ¡viva el rey! Todos ejercemos influencia, quiera o no, de alguna manera, cada uno de nosotros ejercemos influencia sobre las personas que nos rodean. ¿Es verdad? Sea en el trabajo, sea en nuestra casa, sea en la iglesia, sea en la escuela, donde sea, ejercemos una influencia. Ahora, esta puede ser una influencia pasajera o también puede ser una influencia permanente. Esto depende, este tipo de influencia, esto depende de la sólida que sea nuestra relación con otras personas. O sea, si hay una relación bien sólida, puede ser una influencia permanente. Por ejemplo, podríamos decir, la parte más cercana a nosotros sería nuestro hogar, ¿no es cierto? Entonces hay una influencia permanente. Nosotras como mujeres tenemos influencia sobre la vida de nuestro esposo, ¿sí o no? Sí. Los hombres tienen influencia sobre nuestras vidas también, o nuestro esposo. ¿Somos de influencia para nuestros hijos? Sí. ¿Somos de influencia en la iglesia? También. Entonces, en el pasaje que hemos leído, vemos la vileza de una mujer hambrienta por poder. Escuche bien. Y yo le voy a decir quién era Atalía. Quizás usted la conozca. Bueno, yo no la conocí personalmente, pero la conocí a través de la palabra de Dios. Y tiene una descendencia, hermanos, que ahora me doy cuenta por qué esta mujer era hambrienta de poder. Nosotros tenemos que ir a la genealogía también, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, esta mujer era esposa de Joram, rey de Judá. Y llegó ella a asesinar a sus propios nietos. Escuche. La maldad. Ahora, a mí no me asombra en absoluto lo que hizo esta mujer. Y les voy a decir por qué. Porque yo todos los días escucho en la noticia y aún advierte la palabra de Dios. ¿Hay parricidas y matricidas o no? ¿Qué quiere decir eso? Está en la palabra de Dios. Asesinos de padres, asesinos de madres, patricidas, matricidas. ¿Y no hemos escuchado acaso de abuelas que asesinan a sus propios nietos? También lo hemos escuchado. Entonces, no es nada nuevo. A veces, ¡ay, Dios mío! Nos asombramos tanto. No es nuevo. Muy bien. Ella era hambrienta de poder. Literalmente sacrificó a su familia completa sobre el altar de su propia ambición. No hay nada peor, hermanos, que ser ambiciosos en la vida. Porque mire lo que nos lleva a un punto trágico, un punto triste. Esta mujer hambrienta había aprendido muy bien de los valores de sus padres. Y yo le voy a presentar quién eran sus padres y ahora a usted se le va a abrir la mente y va a entender muchas cosas sin que yo se las explique. ¿Saben quiénes eran los padres de Atalía? Acab y Jezabel. Entonces, fíjense, acuérdense ustedes los valores que tenían. Él era un hombre pacífico. Ella era manipuladora. Ustedes se acuerdan de Jezabel, ¿no es cierto? Y aún se habla mucho del espíritu de Jezabel en nuestros medios. La palabra de Dios la nombra, sabemos cómo murió. Fue una profecía dada y fue una muerte triste, manipuladora era tremenda. Ella hizo que su esposo adorara a Baales. ¿Por qué? Porque los profetas de Baal se sentaban a su mesa a comer. Ella estaba bien instruida por el reino de las tinieblas. Y así impactó la vida de su esposo también. Y claro, por supuesto fue de influencia en la vida de su hija, ¿o no? Pero una influencia negativa. Alcanzó sus propósitos, reinó por 7 años. La ambición al poder. Reinó por 7 años, lo hizo. A costa de. Pero no pudo aniquilar por completo al linaje real. Y gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? ¿Cuántos tratan hoy de aniquilarnos a nosotros? ¿Somos del linaje real o no?
Sí, claro que sí. Pero ¿saben por qué no pudo hacerlo? Porque hubo un puñado de personas piadosas. Y exactamente sucede hoy. Hay muchas personas que no son piadosas en la iglesia, y lo sabemos. Pero hay otras que sí son piadosas y entonces no pueden destruir al linaje real. Gracias a esas personas piadosas que buscan al Señor en oración, que buscan al Señor en ayuno, que buscan al Señor en la lectura de la palabra, que tratan de obedecer al Señor. Y no estamos diciendo que a veces no caemos, no estamos hablando de perfección. Estamos tratando de buscar un cambio en el interior de nuestro ser, porque sabemos que necesitamos un cambio y el único que produce un cambio en nuestras vidas se llama Jesucristo. No hay otra persona. Podemos esforzarnos todo lo que queremos, pero nunca vamos a lograr un cambio por nuestros propios medios. Ningún ser humano o demonio puede impedir que el plan de Dios no se realice. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Satanás, como siempre, quería destruir el linaje real. Y sigue haciendo exactamente lo mismo. Estamos hablando de miles de años atrás. Y fíjense en ustedes los años que pasaron y Satanás no se da por vencido. Continúa haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué quería él destruir el linaje real? Porque de ahí iba a venir el Mesías. Ahí estaba. Entonces él quería destruir eso. ¿Cuántos saben que un grupo de personas justas pueden producir un impacto en el mundo? No necesitamos mucho, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan que con 300 Gedeón pudo lograr la victoria? No necesitaban muchos, pero necesitaban gente justa, gente que anhelaba realmente la justicia. Dios había situado estratégicamente a Joiada. Escogió una persona, un sacerdote. ¿Para qué? Para que fuese el instrumento que asegurara el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y siempre es así, a través de los tiempos. Leyendo la palabra, nosotros somos testigos de lo que dice la Biblia, de que a través de los tiempos siempre hubo una persona que rescató los propósitos de Dios, que cumplió los propósitos de Dios. Joiada ideó un plan, fíjense en ustedes, una estrategia, pero una estrategia de Dios, no una estrategia malvada. Un plan, como sucede con todos los planes que triunfan. Lo más importante es que se haga en el momento preciso, ahí está la cosa, ¿no? Hizo arreglo con los líderes militares para proteger el joven rey con guardaespaldas bien armados. Se aseguró que los levitas e influyentes cabezas de familia fueran leal a Joás. Escogió un día de reposo en particular para que hubiera la menor sospecha posible. Bien ideado el plan, ¿no? Escogió personas específicas que protegieran, ¿no es cierto?, al hijo del rey, ahí, a las personas reales, y lo hizo en un día que no levantara sospechas. Presentó a Joás ante el pueblo y celebró una adecuada ceremonia de celebración. Debemos reconocer que hace falta valentía y sabiduría para comprometerse a hacer lo recto, ¿o no? Sí. Hoy el mundo camina en lo torcido. Y qué difícil para nosotros los cristianos mantenernos en lo recto. No es fácil, No es fácil. Hay que tener valor para encarar a aquellas personas que nos quieren torcer, para encarar a aquellas personas que nos vienen a decir y nos quieren manipular que lo malo es bueno. Y la palabra de Dios dice que en todos los tiempos a lo malo se le dijo bueno y a lo bueno se le dijo malo. Entonces, para mantenernos nosotros en la verdad, hay que tener valor. Hay que tener bastante valor y sabiduría para poder hacer lo recto. Mire, hay que tener valor y sabiduría para que se honre y se practique lo que es justo entre los hombres. Debemos hacer más que quejarnos. ¿Sí o no?
ay, es que esta sociedad, ay, que los jóvenes, ay, que los hombres, ay, ¿no nos quejamos todo el tiempo? Sí, nos quejamos todo el tiempo. Necesitamos nosotros trabajar a favor de lo bueno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, porque ahora sí nos toca a nosotros, cómo podemos nosotros, los cristianos, ejercer una influencia justa en nuestra sociedad? ¿Es fácil? ¿Es fácil? No, no es fácil. No es nada fácil. Los cristianos podemos influir de muchas formas en la sociedad a favor de la justicia, tomando una posición con la inmoralidad y la impiedad. No condenando a nadie, porque Dios ama a las personas, pero Dios no ama la inmoralidad que hay en las personas. Entonces, si yo digo que Dios es mi Padre y Él odia el pecado, ¿qué cree usted que yo tengo que hacer? ¿Cuál es la influencia de Dios sobre mi vida? Porque tiene que haber una influencia. Y otra cosa es transportarse en aquel entonces, aunque podemos ver en nuestro medio y en esta sociedad que sucede exactamente lo mismo. Pero cuando nosotros nos tocó ir a Israel, y estábamos hablando con el pastor el otro día, ¿cómo podría explicarlo? A ver, entrando en el templo, y los que fueron a Israel van a estar de acuerdo conmigo, entrando en el templo, hermano, había diferentes altares de adoración, los ortodoxos, los católicos romanos, y usted entra en el templo y acá encuentra a los ortodoxos, acá encuentra a los católicos. O sea, todavía persisten y se mantienen en esa posición de religiosidad. No cambió nada, nada. Ahora, ¿los judíos creen en la Virgen María? No. ¿Creen en Jesús? No. Pero como son buenos comerciantes, y con perdón de los judíos, si alguno está mirando, pero tengo que decir la verdad, como son buenos comerciantes, ahí en la Vía Dolorosa está lleno de comercio, de tienditas pequeñas, pequeñas, pequeñas. ¿Qué es lo que venden ellos? Las cruces, pero no creen en Jesús, pero el dinero les gusta, entonces ofrecen la Virgen María, no creen, no les interesa, pero el dinero les gusta. Y les voy a decir más, ahora ustedes escucharon en los medios de comunicación acerca de estos cigarrillos electrónicos que lo están prohibiendo por la muerte. Bueno, si usted va allá, usted va a encontrar que esa gente vende unas piezas así altas con una manguera que es más o menos la misma idea. O sea, a ellos no les interesa el bienestar de nadie, a ellos les interesa el dinero. Y viven así por generaciones, generaciones y generaciones. Entonces, Joiada, el sacerdote, dirigió un movimiento de regreso de adoración al Señor. La adoración de Baal se había generalizado en aquellos días. Miren, ¿ustedes saben que para hacer lo bueno no hay muchos seguidores? ¿Usted se dio cuenta? Pero usted haga algo malo y va a tener, pero seguidores en cantidad. Suba algo tonto a Facebook y usted va a tener miles de seguidores. Pero usted suba a Facebook un versículo bíblico, no va a tener ni uno. Ni uno. Es triste. Se había introducido en Judá, el pueblo iba aún al templo del Señor, pero al mismo tiempo adoraban a Baal. Ay, ay, ay. Eso no cambió en el día de hoy, ¿eh? ¿Cuántas personas no vienen a la iglesia y adoran a Jesucristo y después salen de la iglesia y porque tienen un problema van a visitar a un brujo, se van a hacer leer las manos, leen el horóscopo, la taza de té, el café? ¿Cuántas cosas no tenemos nosotros en el mercado? Pero después llegamos a la iglesia y nosotros decimos que adoramos a Dios y que amamos a Dios. Y estamos buscando otras cosas. O sea que el ser humano siempre fue ser humano a través de los tiempos. No cambió mucho. El término Baal significa dueño o señor, Dios de los cananeos. Dueño o señor, Dios de los cananeos. La gente creía que al adorar en los lugares altos, al hacer estos sacrificios y realizar estas actividades de culto,
estaban adorando correctamente al verdadero Dios de Israel. Fíjense en ustedes la confusión que tenía esa gente. Es la misma confusión que tenemos hoy. La misma. ¿Cuántos cristianos son movidos por vientos de doctrina? Muchísimo. ¿Por qué? Porque se creen, y yo escuché decir, Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero ¿de qué Dios me estás hablando? ¿De cuál Dios? Porque ellos llaman Dios a Buda, llaman Dios a otros dioses. ¿Pero de qué Dios me estás hablando? Porque el Dios verdadero sí es cierto que está en todo lugar, pero el Dios verdadero me manda a mí que yo tengo que congregarme, ¿o no? Y escuchamos decir cristianos que dicen, yo no necesito congregarme porque Dios está en mi casa. Y es cierto que Dios está en la casa. Pero dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios me está diciendo eso, me está exhortando, porque tiene que haber una bendición especial cuando yo me congrego. Pero estamos adorando al verdadero Dios, ¿no? No estaban conscientes de que su adoración era corrupta. Estaban practicando una forma de adoración que era una abominación al Señor, creyendo que era adoración aceptable al Dios de Israel. Los lugares altos eran los ritos o los sitios de los ritos de las religiones paganas de los cananeos. Estaban edificados sobre colinas, por eso le decían los lugares altos, ¿no? Cerca de los árboles verdes, y consistían en altares sobre elevadas plataformas para sacrificios, incienso, el aire libre o en el interior también de los edificios. Y lo mismo sucede hoy. Muchas personas profesan ser cristianas, pero tienen un comportamiento religioso los domingos. Y hay muchos a nuestro alrededor. No hace falta ser muy inteligente ni tener mucha sabiduría, porque nos damos cuenta nosotros. Y luego viven totalmente ajenas a Dios por el resto de la semana. Mira, nosotros no tenemos vida secular, hermano. Hoy yo vine a la iglesia y me vestí de iglesia de domingo. Me vestí de cristiana, ¿me está entendiendo? No estoy hablando de la ropa física. Estoy hablando de la ropa espiritual. Hoy, como voy a la iglesia, me he visto de cristiana. A todo el mundo, gloria a Dios, bienvenido. ¿No es cierto? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, la paz! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Dios, te adoro! Cantamos. Y después llego a mi casa, me quito el traje de cristiana y me pongo el traje secular. Porque voy a la iglesia, voy a la escuela, voy al trabajo, ¿verdad? Y entonces yo no tengo en mente que lo secular para mí es espiritual. Porque donde yo voy, el Señor Jesús va, ¿o no? ¿Tenemos dos vidas? ¿Hacemos una separación? No. ¿Vengo el domingo a la iglesia para qué? ¿Para pagar mis culpas? ¿Porque me siento culpable por todo lo que hice en la semana? No sirve. No va. Tengo que cambiar el estilo de vida. Entonces, ¿cómo soy yo acá en la casa del Señor? Tengo que ser en mi casa también. Tengo que ser en la escuela también, ¿o no? Joiada puso a Joás en el trono y lo guió en devoción y lealtad al Señor. Joás tenía 7 años cuando se convirtió en rey. Y a veces con nuestra lógica humana nosotros decimos, pero si era un niño, ¿cómo iba a guiar a los adultos? ¿Cómo iba a guiar a un pueblo? No se entiende, ¿verdad? La lógica humana no lo da. Porque así es. Usted imagínese un niño de 7 años hoy y póngalo a predicar o póngalo en el lugar del presidente. El niño va a estar jugando con los carritos cuando le van a hacer entrevistas. O no, con los trencitos, con la pelota, porque no quiere otra cosa. Bueno, pero aquí había algo, hermanos. No es que el niño tomaba las decisiones, él tenía un mentor. O sea, instruían o instituían a los niños como reyes porque le correspondía, pero ellos tenían mentores, personas preparadas que los guiaban y que tomaban las decisiones por ellos. Muy bien, pero este niño tenía que disponer de consejos para reinar en su lugar debido a que era muy joven. Ahí está. Joiada sería su principal consejero, tremendo mentor, tremendo.
Dios hace las cosas con sabiduría. Dios no hace las cosas por hacerlas nada más, o para que ocuparan un lugar. Y el Joiada lo ayudaría a cumplir las responsabilidades del reino hasta que el joven fuese mayor de edad. O sea que había una instrucción. Estaba haciendo, aunque Joiada no lo sabía, estaba formando un Timoteo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Claro. Comprobamos esto con lo que estoy diciendo con la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo del 1 al 16. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El hombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Versículo 5. Y reunió los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero para todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencias en el asunto. ¿Ahí? Pero los levitas no pusieron diligencia. Ay. ¿Se dan cuenta cuando no se escucha la voz de Dios? No pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué nos has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda de Moisés, siervo de Jehová? Impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio. Versículo 7. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido Además, habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que se hiciera un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová las ofrendas que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Versículo 10. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arco hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey y por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hicieron de día en día y recogieron mucho dinero, y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro, en bronce, para componer la casa. Fíjense en ustedes que a través de los tiempos siempre había necesidad en la casa del Señor. Y siempre había quienes construían la casa del Señor. Lo mismo sucede hoy. Nosotros no tenemos una ayuda del Vaticano. Nosotros mismos acá somos los que aportamos para reparar las necesidades que hay en las casas del Señor. Aún cuando nosotros pertenecemos a una denominación, hermanos, los líderes nuestros, ellos no dan dinero para que nosotros podamos reparar. ¿Por qué? Porque cada vez que instalan un pastor, el pastor ya sabe cuáles son digamos, los bylaws de la denominación. Cada pastor es responsable de mantener la iglesia. O sea, nosotros, si usted pide por ejemplo, un loan, porque se pidió muchas veces, digamos, a la denominación, nos cobran interés también. Es como si usted estuviera pidiendo dinero en el banco. O sea, no hay ningún beneficio. Todo lo que hay acá, todo fue construido por el pueblo de Dios, porque traían las ofrendas y entonces con los diezmos y las ofrendas siempre se construyó, se reparó y se sigue haciendo de la misma manera. Y vemos que eso es bíblico también, que cada uno de los miembros aporta para la casa del Señor, y entonces así continuamos que la casa del Señor esté siempre bien arreglada. Versículo 13. Hacían pues
los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada. Y fíjense que no cualquiera hacía la obra de la casa de Dios, ¿eh? Eran gente especializada. Ahí decía artesanos. No decía uno que se le antojó por buena voluntad, lo hizo. No, eran específicos para hacerlo. Entonces dice, restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. ¡Guau! De oro y de plata. ¡Bárbaro! Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció. Y sí, claro, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Los años pasan. Envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. ¡Wow! Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Fíjense en que él no era rey, él era sacerdote. No le correspondía que lo enterraran en el lugar del rey, pero por las obras que hizo, el mismo pueblo quiso un lugar de reinado para él. Tremendo, tremendo. Mientras tuvo los consejos de Joiada, Joás hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y esto pasó, miren, en todo el Antiguo Testamento. Nos damos cuenta que hubo reyes que obedecieron al Señor, después se prostituyeron, después se levantó otro, quitaba los altares altos, y después se prostituían, y después, cuando digo se prostituían, iban detrás de dioses ajenos, ¿no es cierto? ¿Me está entendiendo? Muy bien. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada, el mentor. Mientras estuvo el mentor, se mantuvo fiel. Ahora muere el mentor y ya no sabe qué hacer, no había aprendido nada desde los 7 años. Nada había aprendido. ¿Se dan cuenta cómo lo malo es más fácil para practicar que lo bueno? Esto implica que cuando el sacerdote Joiada murió, Joás ya no hizo lo recto ante los ojos de Jehová y se volvió a la idolatría. Esto nos da a entender a nosotros que la justicia de Joás dependía por completo de Joiada y no de Dios. Ahí está la cosa. Mira, hermano, usted no ponga sus ojos sobre un predicador. No ponga los ojos sobre un pastor. Porque somos humanos. ¿Que merece respeto? Claro que sí. Porque aún la palabra de Dios dice, al que honra, honra merece. Claro que sí. Mientras siga a Dios, entonces sí. Pero después, grandes líderes cayeron. Y yo no voy a hacer nombre, porque no hace falta, hermano. Grandes líderes cayeron y el pueblo que hizo era como ovejas sin pastor. Ya se fueron. Entonces, ¿quién era el que los dirigía? ¿Era Dios el que los dirigía o los grandes líderes? Porque ponemos los ojos, la mirada en un lugar equivocado. Porque si aún cuando se operan milagros, como estuvimos hablando nosotros el viernes, se operan milagros porque uno impone mano, no es uno el que opera el milagro, sino es Dios. Dios usa a la persona para transmitir su poder, nada más. Pero seguimos siendo instrumentos nosotros en las manos del Señor. Después de la muerte del consagrado sacerdote, Joás cayó en manos de sus consejeros impíos. Ahí está, la influencia. Mientras tuvo una influencia positiva, se mantuvo en lo recto. Ahora ya no tiene esa influencia positiva. Parece que esa influencia positiva no había formado raíces en él. Entonces comenzó ahora a obedecer a aquellos líderes o consejeros que eran impíos y voltearon su corazón a las prácticas cananitas. Ustedes saben que, bueno, Canaán, siempre nosotros decimos que Canaán viene de la palabra perro, o significa perro, un can, Canaán. Por eso decimos, ten cuidado, porque a veces cuando nosotros buscamos, hermanos,
pareja, y esto para los jóvenes, ¿verdad? Y hoy los jóvenes no se mantienen con la palabra de Dios, cuando dice no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Y esto no es solamente para buscar una relación, digamos, para matrimonio. Esto también va cuando nosotros formamos una sociedad, que muchas veces nos unimos, hermanos, a personas que no tienen la misma fe que nosotros. Nos estamos uniendo con un cananeo, quiera o no. Entonces, ¿qué sucede? Buscamos nosotros la unión. Ese cananeo nos va a dar una vida de perro, sencilla como esa. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros como cristianos decimos que amamos a Dios y cómo obedecer la palabra de Dios. Quizás muchos estén pensando, de los que nos están escuchando, y bueno, pero ¿es una garantía casarse con un cristiano? Yo no estoy diciendo que es una garantía. Pero ¿saben qué sucede? Hay algo, que si los dos realmente aman a Dios, circunstancias difíciles van a llegar, ¿o no? Discusiones va a haber, ¿o no? Porque matrimonios perfectos no hay, porque están compuestos por personas imperfectas. Pero sucede algo milagroso. ¿Saben qué? Que ahora Cristo es el centro del hogar. Él no hace lo que dice ella, ni su propia voluntad, sino lo que Cristo quiere. Y ella no hace ni su propia voluntad, ni lo que a él le gusta, sino lo que Cristo quiere. Entonces eso hace que después haya armonía. Esa es la diferencia que hay, nada más. Pero seres humanos seguimos siendo seres humanos. Ahora, si la luz con las tinieblas, dice la palabra de Dios, no se une, es lo mismo que el aceite y el vinagre, no se unen. Por eso nos da advertencias la palabra de Dios. Si la luz con las tinieblas no va, ¿por qué estamos escogiendo nosotros hacer la vida al lado de tinieblas cuando nosotros decimos ser luz? Los líderes presionaron a Joás para que permitiera al pueblo y que regresara a la adoración a los ídolos. Ahora, ¿él tenía autoridad para decir no? Claro que la tenía. Pero otra vez, las raíces no fueron formadas por ese mentor, por esa influencia positiva. Los cananeos adoraban cometiendo excesos inmorales en la presencia de sus dioses, hermanos. Fíjense en ustedes. ¡Qué horrible! Después de haber conocido al Dios verdadero, de haber adorado al Dios verdadero, de haber sido testigo ocular de los milagros de Dios, de la beneficencia de Dios hacia nuestras vidas, las bendiciones. Y luego, ¿qué hacían ellos? Asesinaban a sus hijos primogénitos como sacrificio a esos mismos dioses. El Señor nunca nos pide a nosotros algo como esto. Esto es horrible, hermanos. Y sucede hoy en día, y estamos cerca de una fecha que usted sabe las maldades que se ocasionan en ese tiempo. ¿Saben cuánto hacen que los satanistas están orando en contra de la iglesia? Empiezan desde temprano, mis hermanos. Y ellos sí que no se vencen. Cuando llaman a las reuniones de oraciones nos falta uno. Uno nos falta. Y ponen un bloque de hielo y ponen un pentagrama encima. Y oran por los pastores para que caigan de la gracia. Y oran por la iglesia para que caiga de la gracia. Para que no sean de influencia positiva. Al contrario, para que dejen al Dios verdadero. Y lo están logrando. Eso es lo triste. Y nosotros durmiendo plácidamente en la sábana cómodamente, en vez de estar luchando en el espíritu y guerreando cuando nosotros somos hijos del Dios viviente. El rey de inmediato cedió a las exigencias del pueblo. Cuando el líder no está firme, hermano, escuche. Cuando el líder no está firme en sus creencias, el pueblo lo manipula. Imagínense, 100 personas con 100 ideas diferentes que quieren influenciar al líder y el líder tiene que caerle como joyita a todos. Entonces tiene que darle satisfacción a este, al otro, y es manipulado. ¿Tiene que tener una creencia firme? Sí. ¿Tiene que tener una base? Sí. Entonces las personas que llegan son las personas que dicen, ok, acá veo que hay una firmeza, acá veo, esto me gusta, aquí me quedo.
Entonces, yo no puedo manipular, yo no puedo hacer que una congregación cambie a mi gusto, porque para eso Dios puso líderes. Y en todas las épocas el Señor hizo exactamente lo mismo. Siempre el pueblo de Israel quiso reyes. Quiso alguien que los gobernaba cuando tenían al Dios verdadero que podía haberlos gobernado tranquilamente. ¿Por qué Dios da padres a los hijos? ¿Por qué no nos criamos solos sin padres? Porque tiene que haber siempre una autoridad que nos dirija a nosotros y que nos enseñe. Porque si no tenemos una autoridad, hermanos, entonces nosotros perecemos y somos manipulados. Este rey cayó tan bajo, hizo que mataran en el atrio del templo al profeta Zacarías. Los profetas siempre fueron muertos. Fíjense en cómo murieron los apóstoles, hermanos. Trágica la muerte de cada uno de ellos, horrible. El profeta Zacarías, hijo de Joiada. ¿Qué tal? Que le había enseñado a hacer lo bueno, que era de buena influencia. Miren a qué punto llegó. Por haber profetizado contra él y contra el pueblo. Ahí está. Ay, si usted no me dice lo que a mí me gusta oír, entonces yo voy a hablar peste de usted. Si usted no me dice a mí lo que me satisface, entonces usted se la va a ver conmigo. Aunque esas palabras no se dicen, pero en los hechos nos damos cuenta que ese es el corazón, ¿o no? Es espantoso que hiciera esto al Hijo del Hombre que le había ayudado por tantos años. Espantoso, hermanos. Es horrible. Estamos en un siglo, hermano, que usted más ayuda a las personas y son las más traidoras. Las que más usted ayuda son las más traidoras, las que le clavan un puñal en la espalda. Por esta traición, sus mismos sirvientes lo asesinaron, ni siquiera fue sepultado en la tumba de los reyes. Y era rey, ¿eh? ¿Se dan cuenta la justicia de Dios? El sacerdote que no le correspondía estar en una tumba de reyes, porque hizo lo bueno, porque agradó a Dios, porque fue de buena influencia, el Señor permitió que lo enterraran en una tumba de reyes. Este que era rey, el Señor no permitió que lo enterraran en una tumba de rey. Tenía que tener su merecido, tenía que aprender. Y usted me va a decir, bueno, ya estaba muerto, ya ni sabía si lo iban a enterrar en una tumba de reyes o en cualquier lugar. Pero el pueblo sí era de testimonio. Este es el peligro de depender excesivamente de alguien y no enteramente del Señor. Esas son las consecuencias que nosotros tenemos. Joiada había sido bendecido con una vida larga y productiva. Vivió 130 años. ¿Acaso la Escritura no dice, y esto es para los jóvenes? Porque hoy los jóvenes se avergüenzan de todo. Se avergüenzan si los padres no hablan bien inglés, se avergüenzan si los padres no conocen tecnología, se avergüenzan si los padres son de otro país, se avergüenzan, y podríamos dar una lista entera de vergüenza. Cuando la palabra de Dios nos enseña a nosotros, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra. Y no me está diciendo si yo tuve un padre bueno, cuidado, no dice. Bueno, malo, me dejó, no me dejó, la Biblia dice ahí que lo tengo que honrar. Nada más. Y usted me va a decir, ay no, pero yo, ¿por qué me abusó? Bueno, yo no sé por qué el Señor no especificó esas cosas. No me lo pregunte a mí, porque yo tampoco lo entiendo. Pero yo lo único que sé que ahí dice, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo. Que voy a vivir una vida tranquila, que voy a vivir una vida en paz. Y después dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. ¿Cómo sabía el Señor que iba en épocas que hijos iban a menospreciar a sus madres? ¿Por qué? Porque eran ancianos. Ahí está. La vida piadosa del sacerdote reflejaba la complacencia de Dios. Por el bien que había hecho a Joiada, en honor de Dios y a favor del pueblo, fue sepultado en los reyes. Recordemos otra vez que él era sacerdote, no era rey.
Dios nos exhorta a nosotros a vivir de tal forma que seamos recordados por haber sido personas justas. Hoy es fácil cuando vamos a un servicio recordatorio, hermanos, y a veces, en vida, los hijos ni visitaban a sus padres. La esposa hablaba siempre mal de su marido. Pero resulta que ahora muere el marido, viene el servicio recordatorio y los hijos lloran. ¡Ay! Como si hubiesen amado al padre o a la madre en vida. La esposa entonces empieza a hablar bien de su esposo. ¿Por qué no lo hizo antes? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hizo en vida? ¿Saben por qué? Porque en vida teníamos un sentimiento, ahora tenemos el sentimiento de culpabilidad. Y no queremos ese sentimiento de que culpabilidad cargue con nosotros. Hagamos las cosas en vida, porque después se acabaron. Si somos de influencia, lo vamos a hacer en vida. Si yo tengo que darle un ramo de flores, o mi esposo me tiene que dar un ramo de flores, mejor que me lo den en vida. Porque ¿para qué lo quiero en el servicio recordatorio? No me sirve. No me sirve para nada. Si yo tengo que hacer algo, tengo que hacerlo en vida. Si yo realmente digo que amo, yo voy a servir también, ¿o no? Porque es fácil decir yo te amo, pero a la hora de alcanzar un vaso de agua, ese amor ¿dónde quedó? No está. ¿Eso es amor? Eso no es amor. El amor, ¿saben cuándo se ve, hermanos? ¿Cuándo se ven las amistades? Cuando uno está en el hospital, cuando uno está enfermo, ahí realmente se ve el verdadero amor. No cuando todos estamos bien y estamos sanos. Porque así cualquiera ama. Saben que debemos recordar 3 puntos. Y son los 3 puntos que hemos hablado. Necesitamos nosotros asegurarnos, y ahora sí, con lo que hemos aprendido, necesitamos asegurarnos que nuestra influencia en la vida de otras personas es una influencia justa. Le guste a la otra persona o no. Le guste a mis hijos o no, lo que le voy a decir, se lo tengo que decir. Tengo una influencia justa. Necesitamos asegurarnos de que no dependamos excesivamente de la ayuda de otros para vivir para Cristo. Porque todas las cosas vienen del Señor. Necesitamos ser valientes para defender la justicia. Lo que Dios siempre piense de nosotros contará en la eternidad. A veces nos preocupamos más por lo que piensa la gente que por lo que piensa Dios. Y tenemos que tener cuidado en todas estas cosas, hermano. Esta es palabra de Dios. Y aunque muchos consideren que la palabra de Dios ya está obsoleta, no es así. Es un libro que cobra vida y es más penetrante que espada de 2 filos. Lo dice la Escritura. No es sencillo seguir al Señor. No es fácil obedecer al Señor. Pero estamos en ese camino y un día lo escogimos. Escogimos ese camino. Y tenemos que seguir adelante. ¿Hasta dónde? Tenemos que seguir esa meta, el supremo llamamiento, al blanco que es Cristo Jesús. Entonces una manada pequeña puede hacer una gran diferencia en este mundo. Imagínense ustedes que nosotros somos sal y luz de esta tierra. Ahora, ¿estamos viendo maldad? Sí. Y acelerada la maldad. Pero imagínense ustedes cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y que se irán aquellos que obedecieron al Señor, ¿no? Porque no toda la iglesia va a estar ahí y nos vamos a sorprender que vamos a encontrar muchos allá arriba que nosotros pensábamos que no iban a estar. Qué sorpresa va a ser, ¿no? Cuando el Señor retire a su iglesia, y no estoy hablando ni del ministerio majestad, yo dije a su iglesia en todo el mundo, no importa la denominación que tenga, no importa si es independiente, lo que importa es que haya sido un seguidor de Cristo y que haya hecho la voluntad del Señor. Eso es lo que interesa. Entonces cuando el Señor venga y retire a su iglesia y ya la luz y la sal y el Espíritu Santo nos va a estar dominando aquí, ¿qué va a suceder con los que quedan? ¿Usted se puede imaginar la maldad, el pecado, si ya ahora no lo podemos entender? Imagínense cuando la iglesia no está, ¿cómo va a ser eso? Va a ser horrible.
iglesias o cómo va a ser el pecado. No lo puedo entender, no lo puedo idealizar cómo va a ser sin la iglesia. Entonces quiere decir que aunque no todo el mundo sea cristiano, ese grupo de cristianos que se encuentra en diferentes partes del mundo está haciendo todavía que el pecado se detenga. Gracias a unos cuantos piadosos que sí creen en el Señor. Y tenemos que seguir, hermanos, firmes y adelante, empujando el Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que el mal sea frenado, para que nosotros estemos listos y preparados en aquel día. Y yo siempre digo que yo quisiera experimentar el día que el Señor en las nubes llame a su iglesia y ahí ser transformado. ¡Qué linda experiencia! Yo no sé qué va a pasar con este cuerpo, cómo va a ser el cambio, no lo puedo entender. Porque dice que este cuerpo no va a poder. ¿Por qué? Por la ley de gravedad. Este cuerpo se va a quedar acá, pero entonces ¿cómo se va a desintegrar? ¿Cómo va a desaparecer? No sé, pero me encantaría pasar por esa experiencia y ver cómo el Señor lo va a hacer. Entonces, pensando en todas esas cosas, hermano, es lo que a mí me empuja a hacer lo recto en esta sociedad torcida. Y ser de influencia positiva a otras personas que quizás hayan tenido influencias negativas y no han sabido cómo moverse en la vida, pero que ahora pueden aprender de influencias positivas para seguir adelante y ser bendecidos. Si yo recibo bendición y hay algo que en mi vida, hermano, fue de bendición para mí, yo se los voy a transmitir a ustedes. Usted si quiere lo aplica. Y si no lo aplique, eso es su decisión. Pero yo no me lo voy a guardar. Yo se lo tengo que transmitir, porque a lo mejor lo que me bendijo a mí, le puede bendecir a usted también. Y entonces, ¿para qué retenerlo? Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias